como quieran llamarle, comunión, la Santa Cena, ¿qué era la otra frase? La última cena, la Santa Cena. Hoy vamos a hablar de la Santa Cena, la Cena del Señor, comunión, la última cena. Y vamos a hablar que dependiendo de nuestro trasfondo, traemos nuestros pensamientos de esos trasfondos. Hoy vamos a mirar la verdad bíblica que dice la palabra de Dios acerca de la Cena del Señor. Vamos a mirar que es un acto de celebración. La Cena del Señor es un acto de celebración. Vamos a mirar dos pasajes hoy. Dos pasajes. El primero va a ser Mateo. Si quieren ya tenerlos listos. Mateo 26. El otro va a ser 1 Corintios 11. Y ahí están los pasajes allí. Okay. Puedo enderezar esto sin que se me caiga. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y 1 Corintios, si saben dónde está Hechos, sigue Romanos y luego sigue 1 y 2 Corintios. Si saben dónde están el libro de Hechos, después sigue Romanos y luego sigue 1 Corintios. Pero antes de comenzar, celebración. Los latinos, los hispanos no saben nada de celebrar, ¿verdad? De festejar. No sabemos nada, ¿verdad? ¿Qué tenemos en la comunidad hispana para celebrar? Ay, ni sabemos dónde comenzar. Voy a traer lo que se me viene a la cabeza. Quinceañeras. Ay. Las quinceañeras ni son quinceañeras, se convierten, pues depende de la familia. Ay, se puede poner feo, ¿verdad? Las bodas. Y luego si estamos hablando en México, olvídense. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en el libro de Juan, cuando Jesús y sus discípulos y María fueron duraba 7 días la boda? Entonces nosotros como hispanos pensábamos con un día de celebrar todo un día y la noche, nosotros, nuestra raza sabe hacer. Los judíos lo hacían por 7 días. Y luego se les acabó el vino, ¿se acuerdan? Y Jesús hizo el milagro de agua a vino. Entonces, las bodas, los cumpleaños, los latinos, los hispanos, no necesitamos una excusa para celebrar, ¿verdad? Estamos como esperando que venga el texto. ¿Quién tiene una crisis? Vamos con el compadre, con la comadre. Ay, y las fajitas. Oye, vamos a tener unas fajitas. Fajitas con los vecinos y familia. ¿Qué más hay de celebraciones para festejar en la comunidad hispana? Aquí fajitas, en México el mole, las enchiladas, el pozole, los guisados, las carnitas, ¿verdad? No necesitamos mucho para celebrar en nuestra gente. Hoy voy a hablar más en el contexto de nuestra comunidad latina. Y cuando suba este sermón al Facebook, va a salir cosas que van a ofender otros de la comunidad hispana. Pero así es cuando sacamos la verdad de la palabra de Dios. No necesitamos mucho para celebrar en nuestra gente como hispanos o latinos. Hoy vamos a ver que la Cena del Señor también es un acto de celebración, un acto de adoración, un acto de sí es algo solemne, pero no es algo hoy vamos a hablar de cierta fe, donde van y tienen la comunión y parece que como van a un funeral.
no debe ser así. La cena del Señor, un acto de celebración. Vamos primero a Mateo 26, 26 a 30. Cuando estén listos, digan amén. Sí, amén. Amén. Mateo 26, 26 a 30. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se le dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón del pecado. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Versículo 30. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. El contexto de lo que está sucediendo, este mismo pasaje se encuentra en los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan. Y esto sucedió en la noche cuando fue traicionado por Judas. Entonces, están comiendo de la cena y luego aquí Dios o Jesús da una orden, un mandamiento, sabiendo que Judas ya había salido a traicionarlo. Esto es después de que lavó Jesús todos los pies de los discípulos, incluso a Judas. Siempre lo digo mal. ¿Judas o Judas? Judas. Sabiendo Jesús que Judas lo iba a traicionar, todavía le lavó sus pies. Comió con él. Ahí estaba Jesús en medio de ellos. Vamos a comenzar en inglés, no sé si hay un término así en español, con el elefante en el cuarto. ¿Qué es lo que significa cuando digo eso? El elefante en el cuarto. Cuando se dice hay un elefante en el cuarto, hay algo obvio. Hay algo que no podemos ignorar. Y como dije, vamos a hablar en el contexto de nuestra raza. El elefante, lo obvio, debido a nuestra cultura latina y trasfondo religioso de donde venimos, vamos a hablar primero de lo que no es la cena del Señor. Un gran porcentaje de los creyentes en nuestras congregaciones están tomando la cena del Señor indignamente por ignorar ciertos principios que conforman parte de un sistema que debemos cumplir para celebrar esta ceremonia. Muchos cristianos hacen de la cena una transustanciación. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Transustanciación. Ese es el término. ¿Es transacción o? Transustanciación. Es una palabra grande. Transustanciación. Y esto es lo que hacen los católicos. Y esto es solo algo que se encuentra en la cena del Señor, en la manera que ellos celebran su cena del Señor. Se dice transustanciación. 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 ¿Y qué es eso? Es donde dicen que se convierte dicha ceremonia en un acto fúnebre, otra manera de decir, como un funeral, como lo hace la Iglesia Católica. Suponen que en cada misa el sacerdote convierte literalmente
el cuerpo y la sangre de Cristo a sus seguidores y así vuelven a recuperar su salvación y comunión con su iglesia católica. Creen que si no participan de la cena del Señor, les va a pasar algo malo o ya están pecando. Entonces, en la iglesia católica, la transustanciación es donde toman el pan, beben de la copa y luego el sacerdote lleva ese pan. O dicen que el pan es el cuerpo y que el cuerpo de Dios, que el pan se convierte literalmente el cuerpo de Dios, literalmente. Y que la copa se convierte literalmente la sangre de Dios. Y eso es la transustanciación. Nosotros no creemos eso. Ahorita vamos a celebrar y vamos a ver que es simbólico. Tengo un anillo de matrimonio. ¿Qué significa? Esto es simbólico de mi promesa a nuestro matrimonio, a mi señora. Simbólico. Otros no conocen la diferencia entre las Pascuas. Y cuando digo las Pascuas, por ejemplo, los judíos que celebraban la celebración de las Pascuas, donde vamos a hablar un poco más, donde cuando Dios los sacó de Egipto como esclavos y luego Dios dio una orden que deben de celebrar una semana cada año para la celebrar donde Dios los sacó, y eso los judíos lo hacían cada año. Entonces otros no conocen la diferencia entre las Pascuas y la cena como una nueva institución. Otros desconocen los requisitos para formar parte de dicha celebración, imponiendo mandamientos de hombres, negándole a un pueblo a participar de una ordenanza que es parte de su vida devocional y que de paso es su derecho. Entonces, dependiendo del trasfondo de que uno viene, hay ciertas cosas que traen y que están haciendo mal. En el trasfondo nosotros como hispanos, latinos, nosotros traemos trasfondo católico. Y muchas veces, a lo mejor muchos de nosotros no sabemos cómo se debe ver la comunión. Pero eso es como se ve la comunión en la iglesia católica. Se ve casi igual, pero en la iglesia católica el sacerdote dice que hay un pan que se convierte literalmente el cuerpo de Dios, de Jesús, y que la copa de vino o el jugo de uva se convierte la sangre de Jesús. Si no me creen, suban al Facebook, suban al Google y miren esa palabra, transustanciación, y para que ustedes miren que yo no estoy haciendo esto. Yo no estoy burlándome de nada, pero eso es lo que hacen los católicos. Que yo estoy diciendo la verdad. Es un acto de celebración donde los discípulos de Cristo testifican por fe de los beneficios adquiridos por Jesús en su muerte y resurrección. La cena del Señor es algo más que una conmemoración de su muerte. No es el acto de recordar su muerte, sino el triunfo que obtuvo sobre la muerte y los beneficios adquiridos por este triunfo. Que por gracia somos salvos, dice Efesios 2, 5 a 10. La cena del Señor es una fiesta solemne de gozo donde se celebra nuestra redención en la dispensación de la gracia. Somos sacerdotes, dice Éxodo 19:6 y Apocalipsis 1:6. Por un acto de celebración no debemos hacer de la cena un acto fúnebre que inspire tristeza. Debemos evitar caer. Esto es un resumen. Ahorita vamos a meternos más en los detalles. Debemos evitar caer en hacer de los elementos, el pan y el jugo, debemos evitar caer en hacer de los elementos de la cena
una transustanciación, cometiendo el error de la teología y tradición católica. La transustanciación es el acto de hacer de los elementos de la cena, el pan y el vino, algo literal, no entendiendo que el pan y el vino representan simbólicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, ir a misa es golpearse el pecho hasta llorar y luego salir de esa ceremonia y seguir siendo el mundano que no está dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo. Similar también el evangélico, nosotros nos consideramos evangélicos. Similar también el evangélico que participa de culto o en este servicio y no sale con la disposición de obedecer la palabra de Dios en toda su manera de vivir, también está equivocado. Entonces no nomás estamos mirando cierta fe, también el evangélico protestante como puede hacer esta ceremonia equivocamente y estar culpable de hacer cosas en error. Fíjense en el versículo 30, ¿qué es lo que dice? Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Ahí es donde Jesús oró. Ahí es donde fue Jesús arrestado y se lo llevaron. Pero fíjense, después de cantar los salmos, si no me creen, vayan a una iglesia de esa fe y fíjense cómo es la comunión. Salen como que si alguien murió. Salen como bien triste. Sí, es algo solemne, pero es una celebración. Porque en esa noche cuando Jesús fue traicionado, Él estaba con su gente. Él estaba con sus amados hermanos. Él estaba con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que cantaron salmos. Estaban celebrando. Fíjense lo que dice el 29. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Eso es algo para celebrar. No es algo para caernos de rodillas y llorar y salir de las puertas de nuestras iglesias como que alguien murió. Eso es algo para celebrar. Vamos a fijarnos más por qué debemos de celebrar. La cena del Señor. Entonces, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Entonces, lo que no es el sistema o lo que dice la Iglesia Católica. Y lo que sí es una celebración. La cena del Señor es una nueva institución. Otra manera de decirlo, un nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? Algo que haces con otra persona de unión. ¿Sí? Es como un arreglo. Recuerda que si hacemos un arreglo, quedamos de acuerdo. Eso es un pacto, como una promesa. Dios había hecho un pacto con los israelitas en el Antiguo Testamento. Había hecho una promesa con la gente judía. Y ahora lo que estaba haciendo aquí Jesús es un nuevo pacto, una nueva promesa para los que iban a ser de la iglesia. Nunca antes se había celebrado la cena. Cristo la instituyó y la estableció como ordenanza o un mandamiento. Fíjense en el versículo vamos a ver aquí, versículo 26, diciéndoles, tomen y comen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón. Les digo que no beberé de este fruto hasta que, desde ahora hasta adelante, hasta el día que del vino nuevo del reino de mi Padre. Después de cantar los salmos salieron al monte de Olivos. Vamos a fijar que en 1 Corintios, Pablo nos dice que debemos hacerlo frecuentemente. Entonces, como esta es la primera vez que lo estamos haciendo, quiero mirar y que miremos los detalles de qué es lo que no es y qué es lo que sí es
y por qué deberemos hacerlo. Es un pacto, una promesa. Nunca se había celebrado la cena. Cristo la instituyó y la estableció como ordenanza, un mandamiento para la iglesia. La cena del Señor no es una sucesión o continuación de las Pascuas que ellos celebraban como judíos. Es una sustitución de las Pascuas. La misma noche que Jesús tomó la última Pascua con sus discípulos, se instituyó por primera vez la cena del Señor. Mateo dice: mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: toma, come. Debemos tomar en cuenta que Jesús les vuelve a decir que coman el pan por segunda vez, pues habían participado de comer del cordero, de beber aguas amargas y pan sin levadura. Entonces, ¿por qué el pan para comer cuando ya estaban comiendo? La primera comida eran las Pascuas, que los judíos celebraban cuando Dios los sacó de siglos anterior del pueblo de Egipto. Los sacó como y por eso ellos celebraban el día de las Pascuas. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: toma, come, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebe de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Eso se encuentra en Mateo también. Que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y en Marcos dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: toma, esto es mi cuerpo, y toma de copa. También se encuentra eso en Marcos. Vamos a voltear a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Ya aquí Jesús ya ha ascendido al cielo. Ya han pasado décadas. Aquí es el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que cuando Pablo estaba, Saulo estaba persiguiendo la iglesia? ¿Quién lo paró en el camino a Damasco? Dios. Jesús mismo. Y en ese momento que Jesús lo paró, lo cegó. Y dijo Jesús a Saulo: ¿por qué me persigues? Y dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús en quien tú persigues. Porque él iba de casa a casa, sacando y arrastrando los que eran los seguidores de lo que le decían el camino, o los primeros cristianos. Y en ese momento, cuando Jesús lo paró, le cerró sus ojos, también en otros pasajes del Nuevo Testamento, dice que Pablo, que él subió al cielo. Y en ese momento Jesús le dio mucha información. Y así es como Pablo sabe. 1 Corintios 11, 23 a 29. Vamos a leerlo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. El mandato otra vez de nuevo. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto. Ahí está otra vez la orden, el mandato, el mandamiento. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable del pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Entonces, ¿cómo se debe tomar la cena? Para tomar la cena en una forma apropiada y no quebrantar principios, debemos conocer las características de 3 términos para obtener sus características y valores. Términos que Pablo mencionó en el pasaje, que son indignidad, discernir
y probarse. ¿Qué es indignidad? Vamos a ver ahorita una definición también de indignidad. Cuando alguien te dice, tú tienes indignidad contra mí, ¿verdad? ¿Qué significa indignidad? No sé, pero indigno es algo no merecedor. Exactamente. Discernir. ¿Qué significa discernir? Cuando hay una decisión, ¿qué es lo que debemos de ver? Hay que discernir qué son las cosas para hacer una buena decisión. Entonces, discernir es como mirar, pensar y luego mirarlo más atentamente. Y tomar la decisión. Sí, eso es discernir. Todos lo hacemos todos los días. Probarse. ¿Qué es probarnos? Probar. Cuando yo digo, tengo que probarme, hay que probarme. Ustedes tienen que probarse. A veces nosotros mismos nos ponemos pruebas. Es donde nos cuestionamos. Es donde nos miramos en el espejo y nos dijimos, ¿estoy haciendo esto? ¿O lo estoy haciendo mal? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy pecando? ¿O lo estoy haciendo bien? Dios, enséñame. Eso es probarlo. En cuanto a estos tres factores, debemos tomar en cuenta que, ¿qué es indignidad? ¿Por qué se da la indignidad? ¿Qué es discernir? ¿Y qué es lo que voy a discernir? ¿Qué es probarse y de qué me voy a probar? Pablo dice que para tomar la cena dignamente debo discernir lo que estoy haciendo, pero para discernir y no entrar en indignidad debo probarme a mí mismo para que haya una aprobación y sea apto para lo que vaya a hacer. Una vez que yo quede aprobado producto de la prueba, tengo la capacidad de discernir y discernir podré tener pleno conocimiento de lo que estoy haciendo. Y al conocer lo que hago, me da dignidad y propiedad para hacer lo que estoy haciendo. Disfrutar así de los beneficios que están detrás de dicha ceremonia. Pasemos a analizar los términos antes de mencionar. Entonces, aquí estamos hablando de la cena del Señor. No es algo que podemos dejar por alto, que podemos dejar o debemos hacer sin respeto. Indignidad, en el versículo 27 dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Agarré 4 definiciones del Google de indignidad. Condición o carácter de indigno, como dijo usted, María, que no merece, no es digno de algo. Esa es una definición. Otra definición es acción digna de rechazo que ofende el sentido de justicia, dignidad o decencia. Otra definición es causa de que un heredero pierda el derecho a un legado por mala conducta hacia su familia o las personas que le dejarán la herencia. Otra definición. Y la última definición es emoción de fuerte rechazo y rabia. Entonces, en versículo 27 dice discernir. Por lo tanto, cualquiera que coma del pan y beba de la copa del Señor, de esta manera será culpable de pecar contra el cuerpo y sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse. ¿Qué dicen sus Biblias en el versículo 28? ¿Quién tiene algo diferente en su Biblia por el 28? Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ok, ¿qué dice el 27 en su Biblia, Altagracia? 27. Ajá. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, entonces indignidad. Se encuentra en el versículo 27. Discernir. Hay que mirarnos en nuestros cerebros, en nuestros pensamientos. Probarse. Fíjense en el 28. Así que cada uno debe, dependiendo de su Biblia, aquí la Nueva Versión Internacional dice examinarse, pero hay otras versiones donde dice probarse.
¿Quién tiene esa aprobarse? ¿Usted? ¿Lo puede leer, Altagracia? Sí. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Gracias. Pruébense. Probarnos. El pensamiento de Pablo es, si ellos siguen tomando la cena, aquí Pablo les está hablando, les mandó una carta a los corintios. Era una iglesia bien entrado al pecado. Y lo que estaba sucediendo, venían a comer de la cena y se esperaban hasta la cena para comer, y en vez de comer en la casa, y venían los ricos y ellos comían primero la comida buena y luego no dejaban, pero las sobras para los pobres. Entonces aquí Pablo estaba hablando, escribiendo esta carta a ellos. Y estaban comiendo con indignidad a la cena del Señor. Venían no para el pan y la copa, venían a comer. Venían a emborrachar, porque no estaban usando jugo de uva, estaban usando vino. Venían a emborracharse. Y Pablo les está escribiendo esta carta. No sean indignos. Si quieren comer, coman en la casa. No vengan aquí a emborracharse. No vengan aquí a dejar las sobras a los pobres. Coman en la casa. Beban en la casa. No se emborrachen. El pensamiento de Pablo es, si ellos siguen tomando la cena sin analizar en lo que están haciendo, serán culpables del cuerpo y de la sangre. El término culpable indica pecan en contra del cuerpo y de la sangre. Y al pecar en contra de los elementos por no darle el valor que le corresponde, se invierten los principios, al no ser sanados pasan a estar enfermos y por consecuencia algunos mueren. Y siguen adelante en sus Biblias, en esos mismos versículos, dice Pablo que muchos habían muerto por no tener dignidad a la cena del Señor. Aunque parten con el Señor, se les corta la vida. Para evitar todas estas consecuencias negativas, debemos probarnos y analizarnos para darle un buen uso a los elementos de la cena del Señor. Yo me acuerdo que cuando era joven, yo iba a una iglesia pequeña, cristiana, una iglesia bíblica, una iglesia americana. Ellos celebraban no nomás los elementos. Comíamos, teníamos una cena. La gente traía, y Carmen, ya estábamos conocidos. Ella venía conmigo. Eso era cuando teníamos 20 y algo años. Ellos tenían una cena. Y luego pasábamos el pan, quebramos el pan y luego tomamos la copa. Jugo. Y siempre hablamos de probarnos antes de tomar los elementos. Debemos dejar en claro que aunque el término probarse no tiene relación con el pecado, porque no es de lo que Pablo nos manda a probarnos, nada de lo que hagamos en pecado nos beneficia, incluyendo la cena del Señor. Muchas veces cuando dice también probarnos, ¿qué pecado traemos cuando quebramos el pan, cuando tomamos la copa? ¿Hay arrepentimiento de ese pecado? Y si no hay, todavía vamos a beber y vamos a tomar del pan sin tener arrepentimiento a nuestro pecado. Eso es indignidad al cuerpo y a la sangre de Jesucristo en la memoria de Él. Entrando esas puertas, acabamos de pecar o estamos pecando en nuestras vidas diario. Y luego venimos a la iglesia y practicamos la cena del Señor, la comunión. Sin arrepentimiento a nuestros pecados. Hay que examinarnos, hay que arrepentirnos de cualquier pecado antes de tomar esto. Porque Jesucristo es digno de que nuestras almas y corazones sean limpias. No debe de haber ningún tipo de resentimiento negativo entre los hermanos. Si se atrasan un poco el 22, estaba hablando, había división entre la iglesia. Otra vez, los ricos y los pobres. Entonces, en conclusión, se me pasó algo. ¿Qué son los requisitos para tomar la cena? Hay que pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Hay que pertenecer al cuerpo de Cristo.
Entonces cuando Jesús tuvo la cena con sus discípulos, ¿quién estaba allí? ¿Estaba la mafia de gente afuera también mezclada con ellos? No. ¿Quién era los que lo rodeaban? Los discípulos. Sí, los creyentes. No había ninguno hombre o mujer. No sé si había mujer a lo mejor, porque había también seguidores que eran mujeres. Pero no había nadie en ese cuarto que no era creyente en Jesucristo. Por eso le dicen la Santa Cena. Sí, hay que pertenecer al cuerpo de Cristo, que indica el nuevo nacimiento, haber creído en Cristo como único Señor y haberse bautizado por inmersión. Mateo 28 dice eso. Solo los que han nacido de nuevo, otra manera de decirlo, los que han puesto su fe en Jesucristo, los que son de la familia de Dios. No siempre todos los que vienen a la iglesia están sentados en las sillas en una iglesia, son del cuerpo de Cristo. No son de la familia de Dios. Hay que ser parte de hay que uno haber puesto su fe en Jesucristo para vida eterna. Solo los que han nacido de nuevo están autorizados por Dios para tomar la comunión de los santos. Nosotros somos santos. Los santos no son los que han muerto y que tienen aquí en una estatua. Esos no son santos. Los santos somos nosotros. Santos son los que todavía viven. Santos. Después encuentro el pasaje. Pero cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo es un santo. Si abren cualquier carta de Pablo, a los principios de la carta, en los primeros versículos de cada de sus cartas, él siempre dice a los santos de la iglesia en Corintios, a los santos de la iglesia en Galatas, a los santos de la iglesia en Filipos, a los santos de la iglesia en Romanos. Él no les está escribiendo cartas a los muertos, él está escribiendo a los creyentes vivos que él dice que son santos. Nosotros somos santos. Es un derecho que nos pertenece, es parte de la vida devocional. Ese es el primer requisito. Hay que pertenecer al cuerpo de Cristo. Otro es estar en comunión o tener una actitud así. Pablo en la carta de los Corintios hace una exhortación a los creyentes en cuanto a la vida de santidad, haciéndoles entender que nunca podemos participar de la mesa del Señor, la cena y la mesa de los demonios al mismo tiempo. El principio radica en que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Eso se encuentra en 1 Corintios 10, 21, donde Pablo les está hablando a los corintios que no pueden ustedes tomar de la mesa del Señor y también tomar de la mesa de los demonios. De modo que se requiere una vida de santidad para tomar la cena y gozar de sus beneficios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 10, 21. Hay muchos que quieren beber o quieren tomar de la copa y de la mesa de los demonios, viviendo una vida endemoniada, lleno de pecado, y luego van a la iglesia. Voy acá porque soy cristiano. Tienes que estar en comunión con Dios. Otro requisito es que no haya ningún tipo de resentimiento negativo entre los hermanos. Si miran capítulo 11, versículo 17 y 22 dice, uno de los beneficios de la cena es mantener la unidad del cuerpo. Lo lógico sería que antes y después de tomarla mantengamos esa unidad, de lo contrario sería un tipo de indignidad. Entonces no debemos de tener resentimiento contra otra persona en la iglesia. Y muchas veces eso es lo que pasa. Y luego tomar de la copa. Otro requisito es que discernir del cuerpo. Pablo dice que el que coma y beba sin discernir es indigno cuando lo hace. Sabemos que el discernir tiene que ver con el pleno conocimiento en lo que se hace, el apropiarse en fe de los beneficios que encierra cada uno de los elementos. Nunca debemos olvidar este principio.
Por esta causa no se le suministre cena a los niños, si no son creyentes y bautizados por inmersión, pues no están conscientes de lo que hacen. En conclusión, nosotros creemos que todo aquel que nace de nuevo o tiene el Espíritu Santo en ellos, lo lleva a someterse al reino de Cristo y comienza a servir a Cristo en la iglesia. Por ello obedece el mandato de eso, para luego participar dignamente en el mandato de anunciar la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que estamos haciendo, amados, amadas, estamos mirando hacia atrás. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue enterrado y resucitó. Estamos recordando eso, pero al mismo tiempo estamos mirando hacia el futuro cuando Cristo regresa por su iglesia. Estamos mirando hacia atrás y estamos mirando hacia el futuro. Una celebración. En conclusión, ¿qué es la Santa del Señor? No es el sistema que practican los católicos. Eso no es bíblico. Como el Cordero Pascual que libró a los israelitas del ángel exterminador que traía la muerte en Egipto, así Jesucristo nos rescató del poder del diablo y de la muerte eterna. De allí que en el Nuevo Testamento Jesús se ha llamado Cordero. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otro pasaje dice: fuisteis redimidos, no con cosas corruptibles, plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de cordero sin tacha y sin mancha. 1 Pedro 18 a 19. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva mesa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es un acto de celebración, donde los discípulos de Cristo testificaban. Entonces la cena del Señor es una celebración. Entonces en este momento lo que vamos a hacer, miren hacia sus corazones. Fíjense si hay algo donde tienen que arrepentirse de cualquier pecado. Fíjense si apruébense. Hagan en sus corazones qué es lo que debo de ahorita venir a Dios que me perdone. Porque cuando hagamos esto, la sangre y el cuerpo de Dios, de Cristo, es digno de nuestra observación, con todo respeto a lo que hizo Él para nosotros. Entonces voy a hacer esto, les voy a dar, no es pan, lo podíamos haber hecho pan, pero lo que usamos en Houston Church es una copita de uva, jugo de uva, y arriba tiene como una galletita de pan. Entonces aquí arriba tiene un plastiquito y lo primero que va a salir es el pan. Sí, es como la galletita de pan. Y luego después tiene otro plastiquito y con eso deben de tener mucho cuidado, porque si lo abren muy fuerte se les va a salir el jugo. Eso es la cena del Señor. Y esto vamos a tratar de hacer cada 3 meses. Ya no vamos a entrarle a los detalles. Todavía voy a explicar un poco, pero como hoy era nuestra primera vez haciendo, quería explicar lo que no era y lo que sí es, bíblicamente. Entonces, como en Mateo decía, después Cristo dio gracias, partió el pan y dijo: este es mi pan, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomamos el pan. Ahora la copa. De la misma manera, después de cenar,
tomó la copa, si no lo han hecho, abran su copita. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto o la nueva promesa en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y cada vez que hacemos esto, cada vez que comemos este pan y bebemos de esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre Celestial, gracias por permitirnos esta oportunidad de algo tanto especial. Nunca lo habíamos hecho, pero ahora sí. Gracias por la explicación bíblica que tenemos en tu palabra, que es la verdad, que esto todo es un símbolo del cuerpo de Jesús que fue quebrantado y quebrado en la cruz, de la sangre que Él derramó y que dice que hagamos lo más seguido que hagamos esto. Están haciendo esto en memoria de mí y que lo hagamos hasta cuando Él regrese. Gracias, Padre, por permitirnos en celebrar. No es algo que debemos salir y llorar. Ahorita Jesús está a tu diestra. Ahorita Jesús está a tu lado. Y un día vas a darle la palabra, pues la vas a decir, Jesús, ve por la familia. Gracias por la comunión de los santos. Gracias por esta cena de tu Hijo Jesús. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén.